C7, Derechos Humanos. Gracias por continuar con la imagen y el audio de C7 Jalisco. Gracias por estar con nosotros en la multiplataforma a través de internet, de radio y televisión. Estamos de nueva cuenta con un tema que tiene que ver con nuestra infancia. En la primera plana de algunos diarios en nuestra localidad habla las autoridades de los hospitales civiles de Guadalajara que se ha incrementado en un 400% el número de atenciones a niños, a menores, adolescentes con intento suicida. Vamos a hablar precisamente del maltrato que reciben estos pequeños, atentando contra sus derechos universales todos los días en nuestro estado, en nuestro país y sin duda hechos que suceden en todo el mundo. Está con nosotros y le doy la más cordial bienvenida a quien, como dijo nuestra productora Celia Flores, la licenciada Juanita Rodríguez Gutiérrez, capacitadora en Derechos Humanos de la Comisión. Bienvenida, Juanita. Gracias, buenos días. Y está con nosotros el doctor psicólogo Efrén Martínez Romero, subcoordinador del Grupo Multidisciplinario de Atención al Niño Maltratado del nuevo Hospital Civil Juan y Menchaca, que usted me corrigió. Ajá. A ver. Es Grupo Multidisciplinario de Atención a Niños Víctimas de Malos Tratos. Híjole. Está muy largo el nombre. Está muy largo, pero cuando en un hospital tienen ya una área así, dices tú, bueno, pues ¿de qué estamos hablando, no? El niño va y se cura de sarampión y varicela y lamentablemente algunos problemas más severos como puede ser el cáncer. ¿Pero maltrato? Pues yo consideraría que cada hospital debería de tener un grupo de estos, porque realmente sí lo amerita. Y tristemente somos pocos los que trabajamos sobre esto y el maltrato infantil está pues en todos lados, se presenta en la escuela, se presenta en la casa, en la calle. Entonces pues sí es necesario que haya un grupo o gente que se encargue profesionalmente de estos menores que han sido de alguna u otra manera agredidos por los padres o por algún familiar. ¿Qué tipo de maltratos, Juanita, vemos y que están bien estipulados cuando hablamos de derechos humanos universales? Bueno, cuando se habla desde el punto de vista de los derechos humanos es visualizar al otro como un ser humano que debe ser tratado con respeto, con dignidad. Por lo tanto, ningún atentado contra esta dignidad es válido. De hecho, el organismo internacional que visualiza o fiscaliza la observación de los derechos de los niños es el Comité de los Derechos de los Niños y ha emitido varias observaciones que tienen que cumplirse en los estados, entre ellos México. Las más importantes en esta materia es la número 8 y la número 13, que habla precisamente de que los niños no tienen que ser sujetos de ningún tipo de violencia, ni siquiera con el afán de un aspecto correctivo, que a veces se asume que por ese afán de corregir alguna mala conducta, se va al otro extremo, que no es la disciplina, sino el maltrato, que ya son los casos que precisamente atienden ellos, de que ya precisamente hacia el niño o a la niña se le violenta de tal manera que pues ya no se puede asumir que es una cuestión disciplinaria, porque ahí atenta contra su corporación física, contra el que pueda ejercer otros derechos o hasta la dignidad misma, ¿no? ¿Qué tipo de castigos son los que reciben nuestros menores, nuestros chiquitos, a tal punto que llegan a los hospitales? Bueno, nosotros lo que más nos llega sería niños que han sufrido golpes o maltrato psicológico, más que nada, de consulta externa. O sea, todos los pacientes que nos llegan de consulta externa pues vienen con esta situación del maltrato psicológico. ¿Qué es lo que más se nos da, se presenta en la sociedad? Pero pues también hay mucho maltrato físico, como lo que son fajazos, quemaduras. Por ejemplo, nos ha llegado niños que han venido con las manos quemadas, que pues porque como robó un juguete o robó algo o hizo algo que no debía con las manos, pues lo queman de las manos o de las nalguitas para poder el castigo que se le da por parte de los papás. Entonces pues es lo que más nos llega de casos, que son fajazos y quemaduras. Ustedes muchas veces llega, por ejemplo, la mamá o el papá y dice, se me cayó, se me quemó, es que estaba jugando y le pasó. ¿Cuántos o cómo hacen ustedes para identificar que sí es un maltrato de quien lo está cuidando contra el menor? Mira, por lo mismo nosotros somos un grupo multidisciplinario porque trabajamos pues con todos los médicos del hospital. Trabajamos mucho, por ejemplo, con área de quemados, que ellos pues son los que nos mandan la interconsulta de que, oye, pues fíjate que este niño pues tiene la quemadura en forma de guante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el niño
tiene muy delineada la quemadura, ya sea en manos o en pies, y que es por escaldadura, que puede ser por agua caliente o por un objeto caliente. Entonces pues dice, ¿cómo fue que se te quemó un niño y que nada más se quemó de las manos? Entonces se les empieza a hacer toda esta indagatoria médica, y si ellos siguen sospechando del maltrato, pues ya es cuando nos hablan a nosotros para hacer todo el abordaje, revisar la dinámica familiar, que es muy importante, todos los antecedentes que hay en la familia, como por ejemplo que si exista drogadicción, alcoholismo, que haya cuestiones como violencia intrafamiliar, también es como añadir un poquito más a que se haga una exploración más amplia de lo que sucedió. Y si, por ejemplo, el niño tiene edad como para comunicarse con nosotros o con los psicólogos, pues hacemos el abordaje por parte de psicología. Sin los papás presentes. Sin los papás presentes. Directamente con ellos. Exactamente. En esta parte, Juanita, ellos tienen el derecho, desde pequeños, desde siempre, a poder interactuar de una manera individual con los doctores, con los especialistas, con los psicólogos, con los licenciados. Claro, como cualquier otra persona tienen acceso a la justicia, a que se les repare el daño que se les está infligiendo, y por ello también tienen el derecho de participar y de ser tomado en cuenta respecto de lo que está viviendo o sufriendo y ser atendido bajo esas circunstancias, porque la violencia, como bien dice nuestro compañero, pues no solo es la violencia psicológica o la física, sino hasta la omisión de cuidados. Esa también es un acto de violencia. ¿Sí? Y muchas veces cuando no se asume la responsabilidad paternal y se le delega a veces hasta a los hermanos mayores, que a veces la mayoría de edad tiene 10 años, ¿no? Así es. Ahí precisamente también es un acto de violencia, porque la omisión está considerada y tipificada en la ley de violencia familiar como violencia familiar también. O sea, y que ahora tenemos, en Jalisco se está discutiendo la forma de tener nuestra ley de la protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, ¿no? Así es. Sí, la ley general se aprueba el año pasado y por obligatoriedad el resto de los estados, parte de la federación, tienen que homologarla en junio. Esto hay que esperar a que salga sin duda, pero habla de los derechos que tiene el niño a ser atendido. Así ¿no? es. ¿Y ustedes cómo lo hacen? ¿Cómo abordan? ¿Cómo llegan? Porque yo me imagino, si después de que me quemaron las manos porque me porté mal o robé algo, todavía voy a acusar a mis papás, no, bueno, pues no lo hago, o simplemente no, yo creo que estaría muriéndome de miedo. Ok, después de que nos manda la interconsulta y que nosotros efectivamente vemos que hay un maltrato al menor, hay una agresión en su contra, pues utilizamos vías para poder atender o poder ayudar al menor. Principalmente nosotros nos enfocamos en la familia. Lo que nosotros buscamos es de que la familia esté sana, pues. O sea, se busca que el menor esté en un ambiente sano para que pueda salvaguardar su integridad. Apoyamos mucho a la familia, los mandamos a interconsultas a psicología, meramente terapia familiar, o instituciones como por ejemplo el DIF, que nos apoyan con estas situaciones del tratamiento hacia la familia. Si vemos que la familia en dado caso no está funcionando o no responde a lo que nosotros estamos tratando de hacer, pues ya somos un poquito más drásticos o hacemos algún tipo de denuncia, ya sea a DIF o a Fiscalía, para que nos apoye a que el menor tenga un ambiente, esté dentro de un ambiente sano. Pero principalmente atendemos a la familia, que es lo importante para nosotros. ¿De qué edad a qué edad más o menos se presentan estos casos? Porque supongo que ya después el adolescente crece y a lo mejor tiene más límites, ¿no? Y conoce un poquito más o sabe defenderse. Pero cuando un menor tiene 2, 3, 4 años que no sabes ni a quién contarle, ni con quién platicar, ¿de qué edad estamos hablando? Estadísticamente tenemos, pues casi son el mismo porcentaje de niños de 0 a 2 años, de 3 a 5 años. Pero por ejemplo, los niños que de 6 a 10 años más o menos son los que nos llevan un poquito más por cuestiones del bullying o por cuestiones de que los papás son los agresores, vaya, o las familias compuestas más que nada son los agresores de los menores. Familias compuestas como por ejemplo el padrastro, son los que los que resultan, que son los que están afectando la tranquilidad de la familia. Y que muchas veces la madre, por no quedarse sola, acepta
De hecho, escuchamos un caso, ¿no?, donde la madre golpeaba a la hija porque para que no se resistiera a tener relaciones con el padrastro. O sea, estamos hablando de esos niveles que son de verdad tristes, que son alarmantes, que son delicados y que tenemos que ponerle mucho ojo, y que los especialistas están haciendo su esfuerzo en este grupo interdisciplinario hablando del Hospital Civil de Guadalajara. Es tiempo de hacer una breve pausa. Si nos acompañan, regresamos con el tema. Gracias. C7, Derechos Humanos. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues tocando el tema, ¿qué está haciendo los hospitales civiles en su área infantil para poder atender todas estas actos en contra de los menores? Pues mira, nosotros lo que hacemos básicamente es diagnosticar el maltrato infantil, darle un seguimiento y, si se puede, también hacerle un tratamiento por parte de nosotros. El volumen que tenemos, pues a veces se nos sale de las manos, pero podemos canalizarlo, o sea, se puede canalizar a otras instituciones para poder seguir el abordaje. Se atiende a todos los niños que llegan ahí, o sea, no los rechazamos, jamás se hace eso, pero nos apoyamos de varias instituciones para poder darle continuidad. Por ejemplo, casos de los papás que son adictos, pues buscamos apoyo, por ejemplo, con CECAG, que es el Centro de Atención a las Drogas, y nos ayudan, por ejemplo, a darle tratamiento a los papás, que ahí sí podría ser necesario la intervención de internarlos o de estar con los papás en cuestiones de drogas. Hablar, por ejemplo, con cuestiones del registro, también eso es un tipo de maltrato, la falta del registro de los niños. Identidad, ¿no?, que le llaman. Y estar checando todas el cumplimiento de las obligaciones de los papás. O sea, que te pueden llegar a los 3 años y el niño no tiene una identificación, no tiene un acta de nacimiento, no está registrado, pues. Me han llegado hasta de 15 años, sin registro. Y con niños ya ellas embarazadas teniendo hijos. Entonces el problema se hace aún más grande. Entonces por eso mismo tenemos que apoyarnos con más instituciones para poder darles un registro a las mamás, para poder darle un registro a los menores. Entonces el problema es grave, pero pues se puede solucionar. Me voy a regresar un poquito atrás, porque dijiste, hay veces que no nos damos abasto. ¿Qué significa esto? Bueno, no abasto, sino que necesitamos apoyarnos con otras instituciones en cuestiones legales, vaya. Por ejemplo, ¿la Fiscalía participa con ustedes también? Exactamente. ¿En qué casos? En los casos de violación a los menores, por ejemplo, el niño de las quemaduras, por ejemplo, también ese es un caso que va directamente a Fiscalía, porque también la ley no lo exige. Cada que vemos un problema, por ejemplo, de quemaduras y demás, se manda un parte médico al gobierno, para empezar a trabajar con eso, y que también el gobierno haga lo que corresponde por si llegara a encontrar un maltrato en el menor. Que por cierto, también nosotros nos basamos mucho en la norma 046, que ahí mismo hay un apartado, un apéndice que nos ayuda a poder identificar si hay maltrato y hacer la denuncia o hacerla al parte a las autoridades competentes. Aquí es bien importante, porque cuando se detecta un problema como esto, entonces la autoridad gubernamental, el gobierno, tiene la obligación de proveer un espacio temporal, porque aparte tienen derecho a la familia, ¿no? Sí, entonces tiene que ser un espacio temporal para resguardarlo. ¿Son medidas urgentes, necesarias? Sí. Sí, aparte son en congruencia a la Ley General de Víctimas, donde precisamente el Estado es el obligado a investigar, reparar, sancionar. Porque la violencia, y más nosotros que estamos en esta transición donde por primera vez las niñas y los niños se convierten en sujeto de derechos, realmente en México fue hasta el año 2000 y para Jalisco fue hasta el 2003, entonces realmente es muy poquito tiempo cuando de verdad se observa como sujetos de derechos, y anteriormente nosotros cuando éramos pequeños pues se asumía desde una cuestión de la voluntad de los adultos de si se nos respetaba o si se nos trataba con dignidad. Entonces, ¿qué pasa? En este cambio de las normas en las que nos basamos como sociedad, cambian las maneras también de cómo relacionarnos. Y nosotros como adultos a veces asumimos que es válido, porque como a mí me educaron de una manera violenta, entonces es válido que yo lo replique, cuando ya no es así.
Anteriormente, en efecto, era aceptado socialmente porque las niñas y los niños no teníamos derechos, no estábamos reconocidos como sujetos de derechos. Cambia y ahorita entonces esto se convierte en un delito. Y para los adultos es complicado darse cuenta que lo que están haciendo es un delito y está tipificado por el Estado. Otra cosa, como en la medida educativa no la tenemos, entonces se repite un modelo que ya caduca y a las personas hay que darles también esas herramientas. De hecho, hay una manera también de cómo alternar o cómo mediar o cómo resolver los problemas de una manera pacífica, que es la cultura de la paz. Esta cultura de la paz la trabaja la Comisión Estatal de Derechos Humanos y nosotros la replicamos en las comunidades y es precisamente darles herramientas a las personas de cómo enfrentar sus conflictos y las diferentes técnicas que hay para poder resolverlos sin necesidad de recurrir a la violencia. Y además son prácticas que tienen que reproducirse en modelos educativos. Es difícil porque implica reprogramarnos, por decirnos así, visualizar al otro como persona y no como cosa o no como objeto, porque de hecho muchos padres de manera coloquial dicen, es mi hijo y yo sabré lo que hago de él, ¿no? Como si fuera su mascota, su mueble, y no, nosotros tenemos que visualizar a las niñas y a los niños como personas. Entonces yo no puedo decidir sobre lo que a mí me plazca con el otro, ¿no? Tenemos un problema bien difícil en la parte de las etnias, ¿no? En la parte de nuestras zonas todavía indígenas que conservan su cultura, donde mencionaba en su momento que en algunas zonas todavía se cree que el patriarca tiene derecho sexual sobre los hijos o sobre las hijas en este caso, ¿no? Y fue un caso que tuvimos que mandarlo directamente a Fiscalía, por toda esta situación de que había gente que estaba, oye, respeta sus tradiciones, pero pues también hay que respetar a los derechos de los menores. Entonces por eso mismo fue un caso complicado, pero pues salió favorable a nosotros, favorable a la niña más que nada, no tanto a nosotros, favorable a la niña. ¿Estamos hablando de una menor de 4 años aproximadamente? Aproximadamente de 4 años. O sea, no se está violentando la cultura de una población cuando estamos hablando de que se está violando literalmente, físicamente a una menor de 4 años. Así es. Y por ejemplo el padre, por sus creencias y por sus tradiciones, no lo ve de esta manera, porque es algo que ya tiene dentro de su chip, de que pues él tiene el derecho de poder hacer lo que sea con su hija, porque es su hija. Y en esta cultura de la paz, Juanita, ¿cómo lo cambias? Sí, se tiene que trabajar de manera alterna, porque asumiendo desde esa perspectiva de que se replican las prácticas, consideramos que el abuso sexual infantil apenas se tipifica como delito en 2013, a finales de 2013. Entonces, ¿qué pasaba? Anteriormente no se consideraba entonces delito. Entonces, hay que también hacerle llevar esa información a las personas, porque si no volvemos al punto anterior, ¿no? Donde yo replico lo que a mí me sucedió cuando era pequeña, o como yo veía la sociedad o la manera de relacionarles anteriormente, y ahorita las cosas ya son distintas. Las normas, la manera en cómo debemos de regular esas conductas cambian, y por ello entonces una vez que se cambia una manera de representarnos, también hay que darnos herramientas como precisamente para poder saber a qué se refiere. ¿Y cuáles son esas herramientas? Esa precisamente es lo que te comentaba respecto a lo que es la cultura de la paz. Es muy amplia, de hecho hay varias maneras de cómo se replica, que es educar para la paz, la cultura de la paz, o hasta en su manera jurídica o judicial, que es la justicia alternativa y los juicios orales. Entonces son alternativas donde las personas puedan partir de una situación de igualdad. De igualdad me refiero a no poder violentar al otro, sino vernos en una igualdad de ejercicio de poder, de toma de decisiones, de representarnos, de valorarnos, no de abusar, ¿sí? Porque a veces cuando se habla la palabra poder es de, entonces yo puedo golpearlo. No, el poder es más bien una cuestión de equilibrio, de vernos como iguales. Me queda claro la teoría, pero yo ¿a dónde me acerco? ¿De dónde leo? ¿De dónde lo saco? ¿Quién me lo va a proveer? ¿Quién es obligado? ¿Quiénes somos las partes obligadas para poder adquirir esta cultura de la paz y poder aprender? ¿Quiénes? ¿De dónde? Sí, nosotros trabajamos precisamente para poder llevar esas habilidades. Se pueden dirigir directamente a solicitar las capacitaciones con nosotros. Estamos en el 3615-3892 y 93. Las oficinas o la atención de oficinas es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde,
pero la solicitud se puede enviar cualquier día del año, hasta por correo electrónico, al Instituto de Investigación y Capacitación, y nosotros vamos hacia la población a la que lo necesite, el día y la hora que se requiera, precisamente para tallerearlo. De hecho se hace de una manera dinámica para que las personas puedan aprender de manera inmediata, por decirlo así, cuestiones elementales de cómo atender un conflicto sin necesidad de recurrir a la violencia. Pareciera mágico, pero no es una cuestión metafísica, es solo partir del principio de escuchar al otro y de ponerme también en la posición del otro. Y es, como te comentaba, desvirtuar la idea de que la violencia es algo natural, porque eso no es cierto. Y yo creo que en el hospital te va a llegar la mamá y decir, bueno, pues es que así lo educo yo. O sea, ¿usted por qué me va a venir a decir a mí cómo tengo que educar a mis hijos? Pues una de las cosas que también nosotros hacemos mucho dentro del grupo es esta orientación o escuela para padres, que es orientar a los papás, por ejemplo, con cuidados de higiene, cuidados alimenticios, a buscar alternativas para cuidados a los menores o correctivas más que nada, que no tengan que ser meramente violencia, golpes o maltrato psicológico. Es lo que más nosotros nos enfocamos en si ya se presentó la agresión, si ya se presentó la violencia a los menores, pues hacerlo de manera preventiva, que no se vuelva a repetir. Lo que nosotros nos enfrascamos más en estas situaciones, porque a nosotros ya nos llega el problema, o sea, nosotros ya tenemos al niño maltratado, ya tenemos al niño que fue víctima de algún tipo de violencia y pues nos toca recibir esta parte de, ok, si lo hiciste y si no es algo grave, por así decirlo, buscar la manera de que no se vuelva a repetir, de que no se vuelva a replicar y sobre todo al niño enseñarle que estas formas en las que está siendo educado no son las adecuadas y que no debe de replicarlas, por ejemplo, con sus pares, con sus iguales más que nada. Es tiempo de hacer una breve pausa. Les recuerdo el teléfono 3030-5307 para intercambiar opiniones, conocimientos, por supuesto también. Vamos a la pausa y regresamos. Un reconocido futbolista. Sofía llegará a las mejores galerías de arte. Daniel descubrirá nuevas pirámides. José, Sofía y Daniel nacieron para hacer cosas diferentes, pero con los mismos derechos. Derecho a la vida. Derecho a la educación. Derecho a un ambiente familiar sano. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco te asesora y te protege. C7, Derechos Humanos. Hablando de la violencia que se ejerce contra los menores, el Hospital Civil de Guadalajara tiene un área especializada. ¿Cuántos doctores o cuántas disciplinas se ven involucradas para tratar un evento como este? Todas las que tengan que intervenir con pediatría, por ejemplo, quemados, oncohemato, que son los niños con cáncer, radiología, tenemos un doctor que se encarga especializado específicamente en el maltrato infantil, mediante estudios radiológicos de tomografías, urgenciólogos, pues de todo lo que tenga que ver con pediatría tenemos involucrados a los médicos y aparte a los de gine. Los de gine también, ginecología nos apoyan mucho con los niños que, por ejemplo, que la mamá está a punto de tener un hijo y está drogada. Entonces, pues nos manda la interconsulta de que, oye, pues la mamá está drogada y está teniendo a su bebé. Entonces, pues hay que hacer algo por ese niño. Entonces, pues también nos apoya muchísimo ginecología en esos casos, sobre todo del maltrato fetal, que si bien no está tipificado en la ley, que exista el maltrato fetal, pues lo hay, porque el bebé mientras está en el cuerpo, en el útero de la mamá, pues está recibiendo todas estas drogas que la mamá consume o que no lleva un control prenatal adecuado o que sufre algún tipo de violencia física por la pareja, entonces se puede considerar un maltrato fetal.
Y bueno, en los casos más difíciles, pues el niño puede nacer con una enfermedad congénita o con enfermedades que puedan poner en riesgo su vida. En ese caso de esta mamá que dio a luz en estado totalmente inconveniente por las drogas, no vuelve a ver a su bebé hasta que... hasta que se resuelva su estado legal. Nosotros, por ejemplo, en este caso, entrevistamos a las personas que estaban a su alrededor, que realmente eran muy pocas. En ese caso era una vecina o una amiga que decía, no, pues es que pues tiene otros 2 hijos y no sabemos en dónde están, y se sigue drogando. Y de hecho yo entrevisté a la mamá, y pues en la entrevista se notó, tenía hasta cierto punto, seguía intoxicada por las drogas. Ya había salido del hospital, o sea, salió del hospital. Y seguía consumiendo. Seguía consumiendo. Entonces, yo hablando con ella, pues no vi ninguna, las ganas de querer dejar las drogas o querer atender a su menor. Y no había redes de apoyo. Entonces, en esos casos, pues sí o sí tenemos que mandarlos a Fiscalía y que Fiscalía tome parte sobre el caso para que resuelva el estado legal de los menores. Y lo que hace Fiscalía en dado caso es buscar algún familiar de ella o del papá, pero pues bueno, se desconoce el papá de este menor, y buscar algún familiar para poder dejarlo con ellos. Esperemos que sí lo encuentre, ¿no? Sí, lo encuentre. Aquí hablamos del derecho de la madre a estar con su hijo, pero en una situación sana. ¿Qué nos dice la ley respecto a esto? Bueno, ahí ni siquiera hay punto de contradicción, porque los derechos de los niños prevalecen y tienen derechos independientemente de sus padres. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar los derechos de estos niños. Por lo tanto, volvemos a lo que comentábamos hace un momento, no son propiedad de sus padres. El Estado puede anular los derechos de los padres, ¿sí? Porque cuando ellos son los que violentan su dignidad, el respeto a su persona, los cuidados mínimos que requiere, etcétera, entonces el Estado debe de proteger a las niñas y a los niños y puede anular los derechos de sus progenitores. Y después comenzar a ver por el respeto a los derechos del menor, que es buscarle una familia. El gobierno, las autoridades tienen la obligación de buscar una familia. Así es. Sí, puede ser un pariente hasta de 4º grado, donde tenga la capacidad para poder atenderlo, y si no, entonces se busca una familia alterna, o puede el Estado asumir la tutela también. Y después vienen los procesos estos de adopción, ¿no? Así es. Cuando están en el hospital estos pequeños, esas pequeñas, ¿cuánto tiempo pasan ahí internados en lo que ustedes identifican? Por ejemplo, el caso de maltrato fetal en específico, desde que estaba dando a luz nos mandaron a interconsulta. Entonces abordamos el caso, fuimos al piso donde estaba la mamá porque fue cesárea. Entonces abordamos ahí el caso, intentamos o buscamos con trabajo social, que nos apoya muchísimo también trabajo social del hospital, buscar algún familiar o alguien que nos pueda apoyar con este caso, y pasan de 2 a 3 días en lo que se detecta el maltrato infantil. En este caso fue pues, por la evidencia de la mamá que estaba bajo los insumos, drogadas, pues fue rápido. El problema aquí se complica, por ejemplo, cuando nosotros mandamos la notificación a Fiscalía, la respuesta de Fiscalía, que puede tardar 1 semana o 2 semanas en que responda y en que haga algo por el menor. Pero por lo general así se llevan los casos de Fiscalía. En las otras situaciones, por ejemplo, niños quemados o niños con golpes, o que se comprueba que la familia hay una dinámica familiar disfuncional, tratamos de ver nada más las cuestiones médicas, saliendo de su problema médico, pues se da un seguimiento, pero ya por consulta externa, para también no nosotros involucrar de que sea vulnerable a otras enfermedades dentro del hospital. Lo que menos queremos es de que el niño esté dentro del hospital por estas cuestiones, y se buscan estas redes de apoyo para que nos estén ayudando mientras nosotros estamos con el tratamiento hacia los familiares. ¿Estos eventos se están multiplicando cada día que pasa? Pues la denuncia se está haciendo más y el diagnóstico se está incrementando. La violencia siempre ha existido. La violencia hacia los menores siempre ha sido la misma. Lo que sí está incrementando, y qué bueno que está incrementando, es la denuncia.
sobre todo a que los familiares o hasta los mismos papás que ven que sus hijos han sido violentados o son violentados, pues ya no se callan, sino ya empiezan a decir, oye, es que mi hijo le está pegando a su papá, o yo sospecho que mi pareja está violando a mi hijo. Entonces, pues ya no se quedan callados, que eso es lo más importante, buscar orientar a los papás a que no se queden callados, o algún familiar o algún vecino que vea que los niños están siendo maltratados, pues que busquen apoyo para estos menores. De forma anónima se puede hacer, ¿no? Sí. Porque hay veces que no queremos tener pleito con los vecinos. Pues realmente no tendríamos no tendrían por qué meterse en problemas. Realmente una denuncia o sospechar de agresión hacia los menores no te puede meter a ti en problemas, porque lo único que estás haciendo es sospechando de que un niño ha sido agredido. Entonces, pues, realmente no te pueden acusar de algo que no es, o sea, nada más por sospechar no te puedes meter a la cárcel. Claro, ¿no? Hay muchos esfuerzos que se están haciendo para cambiar esta cultura. Sí. Uno de los ejemplos es este programa de blindaje de los menores que está haciendo Zapopan. Así es. ¿No? Estos esfuerzos son muy valiosos y creo que se empieza desde el aula de clases y desde el hogar. Así es. Sí, lo importante es hacer trabajo multidisciplinario y además de todas las instituciones en conjunto, que las instituciones tampoco no se ven aisladas, porque finalmente este es un esfuerzo de todos y que también las personas en el momento de que no sepan a dónde acudir, vayan a la institución que les quede más cercana, porque las instituciones también están obligadas a informar. A ver, ustedes están dando capacitación a todos los niveles y en todos los espacios. Estamos hablando, por ejemplo, de una Cruz Verde. Debe estar sensibilizado para atender estos casos, ¿no? Así es. Sí, de hecho, como servidores públicos tenemos la obligación de proteger y garantizar. Entonces, como comenta nuestro compañero, en el momento que les da evidencia de que esa niña o ese niño está siendo sujeto de algún tipo de agresión, es obligatoriedad denunciar. Y si no hay esa reacción por parte de la autoridad que se está buscando. Nos hace parte del delito. Entonces estamos obligados a denunciar. Por eso también si en un preescolar la maestra tiene evidencias de que la niña, el niño está golpeado, está siendo abusado sexualmente o está bajando su nivel de rendimiento, que son indicadores, tiene obligación de comunicar a sus autoridades para hacer la denuncia pertinente. Y asimismo, cualquier ciudadano o ciudadana que se da cuenta que el vecinito lo golpean, ya como comentaba hace un momento, ¿no? Hasta podemos hacer una denuncia anónima. De hecho, el DIF Jalisco tiene un portal en su página web donde se puede registrar los datos de manera anónima, ¿verdad? Para que las personas puedan atender ese caso. Porque la cuestión es evidenciar, darnos cuenta que eso es algo que hay que erradicar y no seguir solapándolo como es algo que a mí no me compete o eso es un asunto privado. Deja de ser privado. En el momento que se convierte en que los niños son titulares de derechos, ya no hay ninguna cuestión que se permita su abuso. Por lo tanto, no se puede considerar algo privado. Muchas veces cuando llegamos a presentan abuso estos pequeños, puede llegar hasta la discapacidad o quizás hasta la muerte. Así es. Muchas veces los niños, por ejemplo, el síndrome del niño zarandeado, que es también lo que se presenta mucho con nosotros, niños de 0 meses a 1 año, que son zarandeados por los papás, muchas de las veces sí terminan en muerte o en quedar ciegos o tener muerte cerebral. Entonces, pues sí es muy delicada esta situación y que se necesita mucho la educación, porque hasta nosotros mismos podemos ser zarandear a nuestros hijos sin ni siquiera darnos cuenta. Entonces es una educación la que tenemos que hacer. Vamos a hablar de este segmento, donde qué pasa con estos niños que quedan con alguna discapacidad o qué pasa con la responsabilidad del padre o la madre cuando se provoca la muerte de estos menores también, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos. C7, Derechos Humanos. Bueno, continuamos y yo me quedé con ese tema, ¿no? En cuestión de derechos de los niños y las niñas y los adolescentes, obvio, cuando fallecen por este tipo de daño, no hay nada que decir, pero ¿qué pasa con el delito? Que a veces es imprudencial, que a veces no era con la intención de parte de los padres de familia. Bueno, pues independientemente de la intención, sigue siendo delito. Entonces no te exime de la culpabilidad del hecho de poder alegar desconocimiento. Entonces, como comentábamos en la cuestión de la sacudida, que es entonces violencia familiar, los padres siguen teniendo la misma responsabilidad.
Entonces la intencionalidad, eso es otra cosa aparte. Que aquí ya entra un aspecto penal, se castiga como cualquier otro homicidio, con sus atenuantes, etcétera, que bueno, no es el caso. Pero sin embargo, cuando tenemos alguna discapacidad, cuando el niño, la niña quedó con alguna discapacidad, ¿qué hace? Se le da seguimiento y, por ejemplo, trabajamos mucho con DIF en rehabilitación, en rehabilitar al niño, ya sea de manera psicomotriz o de lenguaje o auditiva, para que, pues bueno, si se afectó o está afectado por alguna situación, reciba la atención, o sea, que pueda ser autosuficiente en un futuro. Por ejemplo, perder la vista de forma permanente es posible por una sacudida. Sí, de hecho hay derrame retiniano, se le conoce, y es muy característico en el zarandeo, y pues bueno, se busca la manera de poder ayudar al menor, sobre todo. Se manda aparte, por ejemplo, y en estos casos de zarandeo, cuando se comprueba, pues es sí o sí mandarlo a fiscalía para que se lleve su proceso, y ya Fiscalía determinará qué hacer con el niño con respecto a la atención integral del menor, o sea, sobre todo en la rehabilitación del niño, en los aspectos que lo requiera. Y cuando ya pasa ese tiempo, ¿no? Físicamente el hospital cumplió, ¿no? Se salió de esta crisis emocional, pero ¿cómo haces para que el niño comience una vida nueva, pues? Pues se da terapia, sí se trabaja con el niño en terapia, se da terapia familiar también a los familiares que quedaron con la custodia, con la tutela del menor, para estar orientándolos, y terapia ocupacional y mandarlo a la escuela, estar en actividades que sean de esparcimiento para él y de alguna u otra manera que vaya superando esta situación. ¿Cuánto tiempo ha durado una terapia? Vaya, es dependiendo de la capacidad del niño y también de la cronicidad de la violencia. Hemos tenido niños que lo han superado en 6 meses, niños que lo tuvieron que superar en años, pero siempre hay si se lleva un buen manejo, tanto psicológico, familiar como individual, pues son casos de éxito. Porque, Juanita, debes de garantizar también el bienestar emocional de los pequeños. Sí, es una parte integral de nosotros mismos, no podemos estar desapegados de nuestras emociones. Entonces se tiene también que haber un equilibrio entre el cómo me percibo y lo que está facultado el Estado de protegerme. Entonces para eso hay muchas instituciones, por eso los padres tienen que ver desde el momento de estar evidenciando que hay conductas que no son normales, que están ocasionando daño, hay que buscar ayuda desde ese momento, sin necesidad de esperarse a que ya lo golpearon, ya le hicieron, o como comentabas, ya le causaron una discapacidad. No es necesario esperarse hasta que pase algo dramático. Todas las instituciones brindan servicios desde atención, las acciones preventivas. De hecho, las unidades de atención a violencia intrafamiliar, que son de CEPAVI, pero que están en los DIF, a eso se dedican, a atender a las personas, les dan terapia, les dan seguimiento de manera continua, y a la unidad familiar, no es de manera aislada. Entonces eso nos auxilia a que el núcleo familiar, como comentaban, sea sano. O sea, que las relaciones de cómo precisamente vive y prospera una familia sean en esa cuestión de equilibrio. Y asimismo, todas las instituciones, Secretaría de Salud también atiende, la Comisión Estatal de Derechos Humanos también atiende, no se diga, todo el Hospital Civil tiene también unidades de atención que dan orientación psicológica, psiquiátrica, etcétera. La cuestión es buscar ayuda. Y aparte, bueno, tenemos el mes pasado este nuevo centro de justicia para las mujeres, que no es que sea solamente para las mujeres, sino que tiene una atención complementaria, integral para toda la familia, y donde también, en caso de que el hombre lo necesite, se ve inmiscuido en esta petición, ¿no? Así es. Y ahora, después de que nosotros aprobemos aquí en Jalisco esta ley de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, tendremos una nueva Procuraduría. Así es. Que a veces dices tú, híjole, de verdad, ¿por qué necesitamos de tantas entidades, instituciones para poder controlar las faltas de la población? Porque esto es de casa, son los particulares, no es el gobierno el culpable. El gobierno estará buscando por cielo, mar y tierra las medidas para poder resguardar a los infantes. Entonces, ¿tendremos una procuraduría
Ya hay una Procuraduría Federal del Menor, ¿verdad? Así es. Ya Sí, existe. Aparece con la Ley General de las Niñas, los Niños y los Adolescentes. El pasado mes de diciembre. Así es. Y cuando entonces tenga vida aquí en Jalisco, que esperemos que sea en junio, pero finalmente es para profesionalizar el servicio. Porque a veces había una institución que atendía de todo y es como imposible. No es lo mismo atender un conflicto de un homicidio entre adultos a una cuestión de violencia doméstica o violencia familiar, a una cuestión de violencia de género o a una cuestión de violencia hacia las niñas y los niños. Entonces, en el momento en el que se profesionaliza, o sea que esta Procuraduría solo va a atender este tipo de cosas, va a auxiliar las dinámicas, agilizarlas, porque como comentaba, a veces las fiscalías tardan, porque también necesitan resolver el robo de vehículos, el secuestro, y en el momento en el que se profesionaliza, entonces agiliza los procesos, el personal también tiene un servicio de carrera, entonces lo hace más consciente, más sensible a atender a las personas, a la víctima darle un servicio integral y por lo tanto a buscar una reparación efectiva. Entonces, el hecho de que existan instituciones es precisamente con esa intencionalidad, de agilizar los procesos y hacer el principio de justicia que en efecto sea pronto y expedito. Como licenciado en psicología y que está muy en contacto con estos casos, ¿qué esperaría de esta Procuraduría, de esta nueva figura? Pues que trabaje, sobre todo que se trabaje con los menores y que realmente sí estén profesionalizados en la cuestión de los menores, que haya una buena educación o una buena orientación hacia los que van a dedicarse al maltrato o a los menores para diagnosticar y ver una buena resolución de los casos y trabajar de una manera más dinámica, vaya, que eso es lo que buscamos nosotros. Hablando históricamente, hace ya algunos años, se consideraban a los menores como un sujeto en proceso de mejorar hacia la adultez, pues. O sea, no tenías derechos, no tenías personalidad, no eras nada más que ese sujeto que en un futuro llegarías a ser X, ¿no? Ciudadano. X ciudadano. Mientras no eras nadie, no eras nada más que un cuerpecito por ahí que tenía el deseo de crecer, porque ese era el objetivo, crecer. El Hospital Civil tiene ya con este programa mucho tiempo y parecería que es nuevo cuando pensamos que el delito contra los menores se aprueba o se... En 2013, el abuso sexual infantil, sí. Fíjense nomás. ¿Y ustedes cuánto tiempo tienen trabajando en esto? 15 años. Fue cuando lo inició el doctor Álvaro Barriga. Tiene 15 años ya trabajando en este programa. Yo tengo 2 años con él apenas, pero pues bueno, ya de todo lo que he visto, pues ya bastante, pero sí tiene bastante tiempo el programa, que es necesario. Para resumir, ¿a qué se debe todo esto y cómo podemos transformarlo, modificarlo para tener una sociedad más sana, una sociedad en paz? Juanita. Bueno, en este caso, en efecto, nosotros hemos crecido bajo unas maneras de relacionarse que no eran sanas, pero estas normas cambian, lo cual entonces implica que hay que buscar nuevas herramientas para poder aprender a relacionarme de una manera equilibrada en cuanto al otro, y si no las poseo, si yo reconozco que me es imposible relacionarme con el otro de una manera que no sea la violencia, hay que buscarla, porque la facultad de los seres humanos es que podemos aprender, podemos cambiar. Entonces, eso nos da una gran ventaja sobre el resto de las especies, porque nosotros sí podemos decidir sobre cómo vivir y qué es lo que esperamos de esa vida. ¿Dónde te encontramos, Juanita? En las oficinas del Instituto de Investigación y Capacitación. Estamos en Reforma 1544, en los teléfonos 3615-3892, o si no, directamente en las oficinas centrales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Pedro Moreno 1616, el teléfono 3669-1101. Y cuando hablamos de hospitales civiles, si ahorita nos está escuchando una mamá, un papá, un hermano que sabe que son o que sufren de violencia o que nuestro menor está sufriendo de violencia, ¿qué les puede recomendar? Que hablen, sobre todo que busquen el apoyo. Hay muchas instituciones que los pueden apoyar, no se queden callados. Realmente el apoyo lo existe, el apoyo lo hay hacia los menores. Hay diversas instituciones, nosotros mismos estamos a las órdenes de cualquier persona en orientarlos o en darles información, en diagnosticarlos o en darles un tratamiento a los menores. Entonces, pues realmente sí hay apoyo. Y que hay que recordar, muchas veces no lo hacemos por miedo, pero cuando escuchamos, sabemos, identificamos lo que es esta orden de restricción
en contra de quien nos está victimizando, entonces entendemos que estamos protegidos sin ningún riesgo. ¿Esto qué quiere decir, Juanita? Sí, las órdenes de protección son precisamente para validar a la víctima, porque es la que necesita protección por parte del Estado. Entonces el Estado está obligado a vigilar que en efecto tenga una vida segura, certera, y eso aísla a la facultad del agresor o el que genera la violencia el poder ni siquiera tener contacto, ni siquiera por teléfono, o acercarse a la persona cuando ya hay un delito tipificado. Licenciado Efraín Martínez Romero, ustedes también pueden garantizar ese cuidado, ¿no? Exactamente. El que no se le acerque el victimario a estos menores, o a esta mamá, o a este abuelo o abuela, que los tenga en custodia en ese momento, ¿no? Lo que hacemos nosotros es buscar esas mismas redes de apoyo. Así es. Pues, doctor, licenciado Efraín Martínez, Juanita Rodríguez, muchísimas gracias. No, pues de nada, estamos a su servicio. Nos vemos más adelante.